Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga en este día. Ay, ok. ¿Y cómo puedo quitar esto, Dios santo? Ay, Dios santo. Ya, mis hermanos, ¿me escuchan? No le puedo quitar el... Sí, sí. No le puedo quitar el... Ah, sí, sí, me escuchan. Me dice que estoy en silencio. No sé por qué, pero... Dice que estoy en silencio. Pero no. Ya me fijé que no. Aquí estaba escuchando. Sí, gracias a Dios, gracias Padre. Aquí le vamos a poner. Dios me los bendiga a todos en este día. A todos, espero que me escuchen. Espero que me escuchen, hermano. Dios me los bendiga. Está aquí un poquito de calorcito, pero aquí estamos. Hoy sí ya no me escucho. A ver. ¿Sí me escucho? No me puedo escuchar. ¿Sí me escuchan, hermanas? Ok. Ay, es que el aparato me avisa que está en silencio, pero no sé por qué. Ah, estoy apretando, creo, acá. Esperen. Sí, eso es lo que me estaba diciendo. Que lo estaba apretando en silencio. Ok. Bendito sea el nombre de Dios. Dios me lo bendiga en esta preciosa mañana, hermano. Estamos en jueves. Y aquí estamos con este tema. Seguimos con el tema de los 7 ojos de Dios, porque como que nos quedamos pendientes. Pareciera que el jueves pasado solo pude hacer la introducción. Y a petición de varias, me dijeron que debería de profundizar más acerca de estos 7 ojos. Y por eso se llama los 7 espíritus de Dios. Recordemos que estuvimos hablando del Cordero. Gracias, mi hermana Blanca Lidia. Dios me la bendiga. Gracias por estar aquí, Alejandra. Gracias, Ale. Y quiero saludar en esta mañana a mi hermana Lorena Salazar, con los hijos de ella, con su hija que me ha estado contactando. Y hoy quiero orar por ella. La hermanita está un poquito grave, pero creemos en el Dios todo fuerte y poderoso. Le damos la honra y la gloria por los que se conectan en este día, hermanos. Estamos en su programa Dios habla hoy. Para el que no me conoce, soy su hermana Verónica Orellana. Gracias, hermanita Blanca. Soy su hermana Verónica Orellana y estamos en este tema que, como les decía, se sintió como que hacía falta aprender un poquito más acerca de este tema. Les dije al principio de la semana pasada que era un tema muy profundo y muy extenso para poderlo presentar. De hecho, esta es la parte 1, se me olvidó ponerle ahí la parte 1, de los que vamos a estar viendo los 7 espíritus, porque es necesario que entendamos, hermanos, que el Cordero de Dios tiene los 7 ojos, sus 7 espíritus. Esos 7 recorren la tierra, aprendimos el jueves pasado, y son con los que Él vamos a ver allá en gloria. Así es de que dice la palabra del Señor. Le damos comienzo a este programa en Apocalipsis 5:7. Y que el Señor nos ayude en esta mañana. Estamos un poquito, ¿verdad? Sin poder, estamos aquí un poquito, pero el Señor nos va a ayudar. Aquí estamos, en el nombre poderoso del Señor. Dice su palabra en este día, hermanas. Dice...
Apocalipsis, esto se me está bailando, Dios mío. Apocalipsis 5:6, dice su palabra. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a orar. Padre eterno de la gloria, Señor, aquí estamos de nuevo, Padre, ante tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Señor, esperando, Señor del cielo, que esta palabra toque nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos dice en un verso que el que se quiera gloriar, gloríese en conocerte y entenderte. Padre, queremos entender aún más y más de tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Abro, Padre eterno, mi corazón, ábrelo y deposita, Señor, esta preciosa semilla en cada corazón que esté dispuesto a escuchar, Padre. Gracias te doy, Señor, por los que se unen. Gracias, Señor, por los fieles y amados, Señor. Gracias porque siempre están ahí. Gracias, Jesús del Huerto, por permitirme, Señor, dar esta palabra, Señor. Ayúdame a entenderla, Señor Santo de los cielos, y ayúdame a explicarla como tú me lo has explicado, Señor. Verso tras verso, Señor, en los que nos habla, Señor, pero mi entendimiento, Señor, es limitado, Padre. Abre nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Te lo ruego. Y te pido, Señor, que tú te quedes en cada uno de nosotros. Así te ruego por la hermana Lorena Salazar y sus hijos, Señor. Que tú te quedes, Padre eterno, en su hogar y en cada hogar donde llegue esta palabra, Señor. Sean los corazones dispuestos a oír. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, sí, hermana. Amén. Hoy estamos aquí y ya les dije lo que estudiamos el jueves pasado. Quedamos de indagar un poquito y el tema donde, más bien el verso donde se nos habla acerca de estos 7 espíritus es en Isaías 11:2. Y su palabra dice: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los espíritus. Entonces, hoy estaremos viendo el espíritu de Jehová. Dios me la bendiga, hermana Geraldina Rivera. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, hermana, por poner las citas bíblicas. Dios me la bendiga. Dice que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Dicen que, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero en mi país se oía de las personas que decía: oh, esa persona tiene un ojo clínico. Podía ver a usted y podía definirla, no solo definirla, pero tal vez en qué estado sentimental usted se podía encontrar. Me acordé de eso, que decían que mi abuelita tenía ese ojo clínico. Y dice la palabra, el primer ojo que estaremos viendo ahora es el Espíritu de Dios, uno de los ojos del Cordero. Esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos a entender acerca de este ojo, y vamos a estar mucho en la palabra de Dios porque es lo que el ojo de Dios representa. El primero donde vemos el Espíritu de Dios es en Génesis 1 y 2. Mire cómo. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es donde vemos por primera vez la mención del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo vemos? Génesis habla acerca de la creación. En Génesis 1 empieza la creación. Y allí en el segundo verso habla del Espíritu de Dios. Entonces, ese ojo que el Cordero de Dios tiene está declarando en su ser, en su esencia, de que uno de los ojos nos va a recordar que hay un creador que lo creó a usted y me creó a mí.
tanto lo entendió Job, hermanos, que en Job 33:4, él dijo, el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Cuando nosotros podemos llegar a esa comprensión, porque de hecho, hermanos, ¿qué es lo que vemos en este tiempo? Hermanos amados, vemos tanta diferencia de creencia, tanta diferencia de ideología. Pero cuando nosotros vemos que un cordero fue inmolado por usted y por mí, aquella presencia de aquel ojo nos va a declarar, yo fui tu creador, yo fui el que te hizo, como dijo Job. Él lo reconoció, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Al igual que el rey David cuando escribió el Salmo 139, es una delicia. Él decía, y doy la gloria y la honra al Señor porque hace 2 noches estábamos en la oración de la noche en la iglesia y a mí se sentía en el espíritu poner el Salmo 139 en los versículos donde habla, si me voy al cielo, ahí estás tú, si me voy al estrado del Hades, ahí te encuentro, si me voy a lo profundo del mar, ahí te encuentro. Y dice el que nos guiaba en oración, dice, al día siguiente, dice, hermanos, ayer la hermana Verónica compartió el Salmo 39 y hoy la palabra, la meditación para nosotros de hoy aparece en el Salmo 139 y es donde Dios nos hace ver, hermanos, su presencia. Yo siempre digo, si este programa se llama Dios habla hoy es porque leemos mucha palabra, porque Dios habla diferente, a cada uno de nosotros nos habla en diferente manera. Y en el Antiguo Testamento, Dios habla acerca del Espíritu de Dios. ¿A dónde más, aparte de ser creador, podemos ver al Espíritu de Dios? Éxodo 35, del 31 al 35, dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo ha llenado, hermano. Lo ha llenado a usted del Espíritu de Dios con algo. A este punto le puse, Dios nos da dones a través de su Espíritu Santo. Y Éxodo 35 lo aclara bien. A le dice así, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste, en la piedra que usaban ellos en el pectoral, y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Cuando yo miraba en la obra de madera, pensaba en el Señor Jesús, que Él fue el carpintero, y y no me puedo imaginar las cosas hermosas que el Señor ha de haber hecho. Dice, para trabajar en toda obra laboriosa, y ha puesto en su corazón, hermano, Dios lo pone en su corazón, el que puede enseñar. El Señor, el don que te da, te lo pone en tu corazón para que lo puedas enseñar. Así Él como Ahiloah, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Cuando tú inventas algo, vino a mi mente, hermano. Gracias, mi hermanita. Vino a mi mente cuando mi mamá, después de una prueba grande, a ella le descubren, ok, hermanita, muchas gracias, mi hermana Blanca Lidia. A ella le descubren cáncer terminal. No le dan esperanza de vivir. Pero cuando mi mamá ora, le pide a Dios que le dé la vida, y mi mamá hasta ahorita vive. Después de esa etapa, mi mamá se quedaba con 3 hijas, madre soltera, imagínense, en el país del tercer mundo, El Salvador. Y Dios le da que invente una batita. Un día de estos voy a hacer una solo para mostrarles cómo era, porque nos enseñó
Yo aprendí a hacer de todo en ese tallercito de mi mamá. Y es Dios, hermano, Dios. Esa batita llegó a ser tan famosa que hasta en aquel tiempo habían catálogos de ropa aquí en Estados Unidos. Hasta en el catálogo de aquí apareció esa batita. Y la gloria sea para mi Señor. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, lo que Dios ha puesto en nosotros para enseñar. O lo que Dios hace, ¿verdad?, para inventar. Esto que en la palabra de Dios se nos anuncia que ese Cordero en Zacarías 3:8 y en Zacarías 3 del 8 al 10, Dios le da otro nombre. Y dice así, verso 8 de Zacarías 3. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Le llama el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta túnica, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de su higuera. Él dijo que traería ese renuevo, hermano. Dios te bendiga, Benita. Esos son los dones. Amén. Ese día dice que Él quitaría el pecado de la tierra en un día. Fue el día que el Señor en el Salmo 118 dijo, este es el día que Jehová hizo, me gozaré y me alegraré en Él. Ese es el salmo que el Señor cantaba el día que iba a ser crucificado. Y en ese día, en ese único día, lo anunciaba Zacarías, Él quitaba el pecado de todo el mundo. En 3 capítulos más tarde, en Zacarías 6, dice, tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Encontrando otras versiones, Josué le dan el nombre de Jesús. De hecho, en esa piedra, ya dejé la Biblia, en el nombre de Jesús me hubiera gustado leerles esa versión. Y dijo, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Se da cuenta? El Cordero le daba el nombre del renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Solo venía a mi mente cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y edificaré el templo de Jehová y él llevará gloria, dice el Señor, y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán. Y solo me acuerdo de las coronas que el Señor ha preparado, que a una iglesia le dice que persevere hasta el fin y que no permita que nadie tome su corona. Le dice, las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedadías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y en otro versículo dice que estos hombres eran proféticos. Y dice en el verso 15, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Se da cuenta por qué se llama este Dios habla hoy? Si oyeres obedientemente la voz de Jehová, mi Dios. Y yo me puse, hermanos, a preguntar qué significaban las coronas que servirán a Helem, a Tobías, a Jedadías y a Ken. Quería saber yo los nombres de esos 4. Bendiciones, mi amada Raquel. Dios me la bendiga, sierva del Altísimo, ministra. Y yo me puse a preguntar qué eran, hermanos. ¿Qué significaban esos hombres simbólicos? Porque se lo dice en el capítulo 3, que estos hombres eran simbólicos. Y dice, y busqué el significado de estos 4. Dice que Helem significa fuerza, la fuerza de Dios. Igualmente para usted, sierva Raquel. Tobías significa Dios es bueno, o la bondad de Dios. Jedadías significa Dios lo sabe.
El conocimiento de Dios significa Yadías. Y gen significa gracia y favor. No todo eso está conectado con lo que es el Señor Jesús, con lo que es el Cordero, con los ojos que estamos viendo, hermano. El ojo, hermano, nos anuncia que el Dios es el fuerte, como lo dijo Isaías, que Dios es bueno, que Dios conoce y tiene conocimiento de todo. En eso está lleno de gracia y de favor. Juan cuando dijo, y el Verbo se hizo carne y vino lleno de gracia, gracia y de bondad, gracia y favor. Amén. Estos nombres, hermanos, ¿sabe qué significaban? Dice la palabra y allí dice que significan la restauración del edificio de Dios, del templo y su pueblo. Enfatizando, hermanos, esos nombres, la fuerza del Señor, la bondad de Dios, el conocimiento de Dios y la gracia de Dios. Eso es el ojo del Cordero del Espíritu de Dios, hermano. En el Nuevo Testamento, estas partes que voy a estar compartiendo estos jueves que vienen van a ser cortas, porque estamos viendo esos ojos, hermano. Como les dije, el jueves pasado fue como la introducción a lo que seguía de esto. Pero mire lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este Cordero. ¿Por qué el Cordero tiene 7 ojos? De hecho, yo no me había percatado, lo hemos leído Juan 1 muchas veces, y yo no me había percatado que en ese Juan 1 se ve habla acerca de Juan el Bautista, ¿no? Y en el verso 26 da una respuesta a Juan a los fariseos que venían a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y él les dice, no, yo no soy ni el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy. Se les dice así. Juan le respondió diciendo en el verso 26 del capítulo 1 de Juan, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está a uno a quien vosotros no conocéis. Y es ahí, hermanos, donde este pueblo, donde este tiempo también nosotros nos hemos estancado. Conocemos a mucha gente que conoce de la palabra, pero no conocemos a ese Cordero con los 7 ojos. Al menos, ¿verdad? Yo estaba perdida. Había leído en Apocalipsis todo lo que decía acerca del Cordero con sus 7 ojos. Y Juan declara, hermanos, Juan declara en el capítulo 1, el 29 al 33, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les estaba diciendo el Cordero de Dios, aquel de los 7 ojos, aquel con el Espíritu de Dios, aquel que estaba declarando que uno de los ojos era el Creador, aquel que declara que lo que ha puesto en tu corazón y en ti es el don por el Espíritu de Dios, que quitaba el pecado del mundo, que era el que nos estaba dando la entrada a esa puerta celestial. Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan. Sí estaba yo, hermano, yo no le conocía. Pero para que Juan el Bautista declarara que él lo conocía, eran primos hermanos. Elizabeth y María eran parientes. Eran primos hermanos, hermano. Y yo me preguntaba cuando él decía, yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo leía la bendición que su padre había hecho acerca de él anoche. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu. Hermano, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. ¿Usted ve el Espíritu? No, ¿verdad? Juan pudo ver al Espíritu que permanecía de bien. Y dice el verso 33, y yo no le conocía, vuelve a repetir, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vemos el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, hermano.
yo me transportaba a esa imagen, yo me transportaba a ese suceso donde está Juan el Bautista en el Jordán, ve al Señor venir y dice allí el Cordero que quita el pecado del mundo, y veo, hermanos, cómo me transporto a esa escena donde el Señor entra a las aguas para ser bautizado y se bautiza, y Juan ve el Espíritu Santo que descendía como paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, dice. Juan vivía en el desierto, hermano. Pero al ver esta declaración de Juan el Bautista, me impacta la comunión que él tenía. Ahora entiendo por qué el Señor dice que nadie nacido de mujer iba a ser más grande que Juan el Bautista. Nadie nacido de mujer podía ser más grande. ¿A quiénes creen que son más grandes que él? Yo en lo personal no lo creo, hermano, porque yo nunca he visto el Espíritu descender. Lo puedo sentir, pero verlo con estos ojos no. Y si yo no puedo ver el Espíritu con el que Juan vio, aún sintió desde que estaba en el vientre de su madre, no, yo no, todavía ese pensamiento, esa enseñanza todavía no la logro captar. Respeto a los que lo han podido enseñar y lo creen y lo asimilan. Yo no lo he podido asimilar, hermano. Mi pensamiento es demasiado limitado y muy pequeño para mí. Y él, aquel que vio el Espíritu descender, aquel que se le había dicho, al que vea que le cae el Espíritu, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Dos clases de espíritus, hermano. El Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Ese ojo del Cordero, que es el Espíritu Santo de Dios, cuando nos canaliza o con solo vernos. Hay miradas, hermanas y hermanos, hay miradas que hablan. Yo no sé si usted se acuerda cuando los padres llegaban a una visita y los padres a uno solo lo volteaban a ver, le decían todo a uno con esa mirada. ¿Qué nos va a decir el Cordero con aquel ojo del Espíritu de Dios? Va a decir, yo fui el que te creé, yo fui el que te hice, yo fui el que te formé en el vientre de tu madre, porque soy el creador del universo. Esa es una de las cosas que en la mente o en el espíritu nos va a hacer sentir y nos va a hacer saber. El apóstol Pablo, hermano, nos declara una verdad acerca del ojo del Espíritu de Dios. Y yo decía, Dios santo, es que solo tú puedes hacer estas cosas. Y es en 1 Corintios 2, del 10 al 13. Dice así. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo. Aún lo profundo de Dios lo escudriña, hermano. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios es que nosotros conocemos las cosas. Dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos recibido ese Espíritu de Dios, aquel ojo con el cual seremos vistos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermano. Por eso es la importancia del Espíritu de Dios. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando yo leía esto, así, me acordaba de un líder que estuvo en una iglesia que yo asistí hace mucho tiempo. Él llegaba y secaba los mensajes de la del internet. Y algo en el espíritu me decía, cuando una persona, hermanos,
hace eso, que el Espíritu Santo no le comunica lo que tiene que hablar o decir o presentar. Siento que son personas que están con un agua estancada, que no han podido salir de ahí. Es fea la expresión y la comparación, pero no pasan de lo mismo, no pasan de las enseñanzas. Y es cierto, para los nuevos creyentes es imperante conocer el principio, pero también, hermanos, el apóstol Pablo hablaba acerca de la comida espiritual. Porque las cosas que enseña el Espíritu lo acomoda a lo espiritual, Pero agregó en el verso 14 y 15 de 1 Corintios 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ahí es donde hay que preocuparse. Cuando usted no puede percibir lo que el ojo del Cordero anuncia acerca del Espíritu de Dios, si usted no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender, hermano. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, perdón. Lo espiritual. Ahí es donde nosotros, viene a mi mente, donde dice, examinaos a vosotros mismos y estáis en la fe. En Romanos también Pablo hace esta declaración. Romanos 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que, hermano. Ese si es que lo dice todo. Porque ahora nosotros vemos en cualquier parte personas cometiendo atropellos. El otro día escuchaba yo allí a un líder diciéndose ser cristiano, se compara a Cristo, dice que él es el Cristo de este tiempo y hablando palabras obscenas en su boca, hermano. Pero dice, para nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la forma en que nosotros podemos sentir y ver, hermanos, si realmente estamos en el Espíritu de Dios. Esto lo escribió Pablo. Allá váyase usted a su Biblia, a Romanos 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerta a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo no digo, hermano, que yo no soy pecadora, no. Todos pecamos con los ojos, con los oídos, con el hablar, con el pensar. Todos pecamos. Pero el Espíritu Santo, Dios te bendiga, Blanqui, pero el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Gracias, mi hermana Silvia, Dios me la bendiga. Pero el Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado, hermano. Pero si Cristo está en vosotros, dijo Romanos 8:10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios, hermanos, el Señor Jesús, con el ojo del Espíritu de Dios, te da a declarar que nosotros ya no vivimos en la carne. Gracias, mi hermana Blanqui. Sino que según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira el verso 11. El verso 11 de Romanos 8 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y es ahí, hermanos, donde nosotros somos vivificados por el Espíritu de Dios. Aquel ojo del Cordero, de los 7 ojos que tiene, el ojo del Espíritu Santo, te dirá, es que mi espíritu te vivificaba. Yo te di a que tu carne, a que no vivieras en tu carne, sino que en tu espíritu.
Y agregó el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermanos. Pero es lo que menos vemos ahora. No hacemos morir, hermanos, las cosas de la carne. Es un tiempo en el cual hay más depravación. No, yo me acuerdo, y menciono de este varón que habla, es una pudrición de boca la que tiene ese hombre. Y yo me acuerdo, hermano, cuando yo era chica, que en las películas que nosotros mirábamos todo era sano. Bueno, eran películas mexicanas, porque pues allá miramos. Pero mi mamá miraba, ahí en la casa se miraban programas de detectives y toda la cosa así. Y jamás una mala expresión de boca, no eran permitidas. Y ahora medio mundo lo dice, a cualquiera pueden maldecir sin problema. Y el Señor aquí nos dice en su palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, yo veo cómo asolapan aquí, por lo menos aquí, en California. No puedo hablar de todos los estados porque no están todos los estados, pero aquí en California, cómo asolapan el pecado. Y van a morir, hermanos, vamos a morir. Si nosotros no hacemos morir las obras de las carnes, no vamos a vivir con Dios. Y ese es el ojo del Espíritu de Dios que anuncia todas estas cosas. Que por mucho tiempo las pasamos por alto, o yo no sé. Mira el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Solamente, hermano, los que son guiados por el Espíritu de Dios, por aquel ojo del Cordero, del Espíritu de Dios, son guiados por ese ojo. Estos son hijos de Dios. Qué tremenda palabra, Dios mío. Leí Apocalipsis y me di cuenta que en Apocalipsis 5:12, amén, yo también, Blanca. Apocalipsis 5:12, hay una gran verdad. Y me di cuenta de algo muy impactante que dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado. El Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y leyendo después de eso, nos relata que hay uno sentado en un trono y que tiene un librito. Voy a escoger este librito. Y tiene un librito. Y lo tiene así, para ver, y tiene un sello. Tengo un cuadernito con una llave. Y tiene un librito con un sello. Y nadie lo puede agarrar. Y dice Juan que él lloraba, porque ni en el cielo ni en la tierra se encontraba nadie que lo podía agarrar. Pero apareció el Cordero inmolado, y especifican que es el Cordero inmolado, aquel que fue trasquilado, aquel que pagó el precio para poder tomar ese libro. Y me di cuenta, hermanos, que cuando anunciaron aquellas voces y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y desde allí, en el capítulo 6, dice que Él pudo abrir el sello, el primer sello, porque eran 7 sellos, hermano. Y de allí me doy cuenta, hermanos, que toda la escritura de Apocalipsis se basa por este Apocalipsis 5:12. Allí empieza lo que significa, dice el capítulo 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Le decía a Juan. Y desde que empieza el primer sello, hermano, porque son 7 sellos,
podemos ver una declaración de la palabra de Dios, lo que significa ese cordero con los 7 ojos. Y cada uno de ellos, como lo decía el jueves pasado, muestra en cada capítulo su poder. En otro muestra las riquezas. En otro muestra la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios. En otro muestra la fortaleza. En cada capítulo lo fui leyendo, lo pude ver. En otro muestra la honra. En otro muestra su gloria. Y por último, la alabanza, donde se reúnen, dice, todos aquellos seres vivientes, todos aquellos ángeles. Y de toda aquella multitud de diferentes lenguas y nación. Y se escucha decir, solo a Dios pertenece la honra, la gloria y la alabanza. Y ese ojo, hermano, ese ojo es lo que declara el Cordero de los 7 ojos. Está declarando todas estas verdades. Esto desata un mundo de eventos, porque el Espíritu de Dios lo declaró. Precisamente en ese libro está el desenlace de la humanidad y nosotros, hermanos, ignorando lo que cada ojo significa en el Cordero. Esos 7 espíritus, perdón. El Cordero que tiene los 7 espíritus. En el capítulo, lo dejé, voy a agarrar, voy a ir en orden sucesivo. En el capítulo 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuánto nos cuesta orar, hermano? Sin saber que tu oración está llenando copas. Mire el 7:17 de Apocalipsis, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojos. Pero son los que viven en el Espíritu, hermano. Aquel ojo clínico del Cordero por el Espíritu de Dios podrá verte si vives en el Espíritu o no. Mire el Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aparte de eso, hermano, aquel Cordero, mi hermano, aquel Cordero, aquel ojo te declarará y te dirá, como dice Apocalipsis 19:9. Que dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, estas palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Eso declara el ojo del Espíritu de Dios. Y esto me impactó todavía más. Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El Cordero tiene 12 apóstoles, hermano. Apocalipsis 21:14 es ese. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese ugio que anuncia todas estas cosas. Y el verso 27 del capítulo 21 de Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquel Cordero que con su ojo, hermano, del Espíritu de Dios, ha examinado a cada uno de nosotros y dijo, bueno, voy a examinar a ver si tiene el Espíritu de Dios. A ver si ella dice que ha cancelado todo eso de su carne. A ver
a ver si ella ha matado lo que no me glorifica, a ver si es que ella o él vive en el Espíritu. Entonces, abrir el libro y ve a escribir. Y ve a escribir tu nombre, y ve a escribir, o ya escribió el nombre. Y va cuando dice que cuando nos presentemos ante su trono, va a abrir los libros. Y van a estar tu nombre escrito, no, hermano. Pero recuerda que nada inmundo va a entrar, ni lo que hace abominación, ni al que habla mentiras, hermano. La mentira que ahora se dice solo por decir, sin querer ganar nada. Estas son las tres cosas que el ojo podrá ver: la inmundicia, la abominación y la mentira, porque es el Espíritu de Dios. Y ese es el Cordero, quien pagó el precio por tu vida y por la mía. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor del cielo, gracias te doy, Padre. Muchas veces ignoramos, Señor, aún tu nombre, Padre. Recuerdo cuando estudiaba tus nombres, Señor, y que a veces, y que decimos, Señor del cielo, tu nombre al nacer y al morir. Aquel nombre que no tiene consonantes. Aquel nombre, Señor, que significa lo espiritual. Cuando inhalamos y exhalamos. Un nombre precioso que llena nuestro ser, Señor. Un nombre, Padre, que es sobre todo nombre. Job reconoció que tú habías dado de tu espíritu, Señor, para que viviese. Yo no me puedo imaginar, Señor. Esto es lo único que puedo hacer, es leer tu palabra y encontrarme con estas verdades de lo que dice del Cordero y de tu Espíritu, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Estaba lleno tu Hijo, Señor. Por eso cuando aquellos lo buscaban en el Getsemaní y él dijo, yo soy, todos cayeron a tierra, Señor. Porque ¿quién podrá ponerse de pie delante de ti, Padre? ¿Quién podrá reconocerte como el Dios único, Señor? Mi alma te alaba y mi alma te bendice, Padre. Yo te ruego, Señor del cielo, que toda aquella cosa que en mi cuerpo, Señor, en mi carne te ofenda, la destruya, Señor. Yo sí quiero vivir en el Espíritu, Padre. Quiero conocerte y entenderte, Señor. Y que tu Espíritu, Padre Santo, me escudriñe hasta lo más profundo, Señor. Y me haga saber, Señor, las cosas que no te agradan, para limpiarlas, Señor. Has puesto en mi mente, Señor, desde ayer, sin santidad nadie verá al Señor. Y tu palabra nos dice, el santo santifíquese más. No querrás abominación ni mentira, Padre, en aquel día. Cancela, Señor, todo espíritu del reino de las tinieblas, Señor. Cancélalo, Padre. Y llénanos de ti, llena nuestro hogar, llena nuestras almas, Señor, llena nuestros hijos, llena nuestros matrimonios, Padre, nuestras iglesias, nuestros hermanos, Señor. Llénanos de ti, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir, Señor, perseverando hasta el final. Porque tu palabra, así como dice el que persevere hasta el final, le daré la corona de la vida. Así como preparaste coronas para todos estos amigos de Tobías, Señor. Lo que cada uno de esos nombres significaba, Padre.
podía ver, decía el sumo sacerdote Josué, pero en mi mente yo sentía, en mi espíritu yo sentía que era el mismo Jesús, Señor, recibiendo esas coronas sobre él. Siendo aquellos 4, Señor, como los 4 que siempre lo acompañaban al Señor Jesús, a Juan, a Pedro y a Jacobo, Señor. Aquel que le cambió el nombre y le puso en esta piedra, edificaré mi iglesia. La piedra angular era Él, la roca de agua era Él, la gracia, la misericordia que significa Juan era Él. Jacobo, Señor, era Él, representado por estos 4 hombres y por estos nombres, Señor amado. Que la gloria tuya, Señor, bajó en aquel instante y se transfiguró. Y recuerdo, Señor, la historia de Josué, que le cambiaste sus vestiduras viles, como al Señor Jesús, que lo vestiste de salvación, Señor, para que nosotros podamos ser salvos, Padre. Y lo coronaste de gloria, Señor. Y ahora está sentado a tu diestra, Padre. A ese honramos, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ese Jesús amado, al que nos canaliza a través del ojo del Espíritu de Dios, del ojo del Espíritu tuyo, Señor. Con razón los demonios tiemblan a tu presencia, Señor, porque conocen. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En tus manos entrego a cada uno de mis hermanos que se conectaron y bendícelo. Bendícelo, Señor amado, con tu presencia, sea tu presencia acompañándolo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermana Silvia, gracias por todos los que se quedaron hasta el final. Dios me los bendiga. Es un tema que a veces, muchas veces no nos atrae, ¿no? Es un tema un poquito difícil. Pero estaremos viendo los otros ojos. Este era el primer ojo del Señor Jesús, el Espíritu de Dios, el que se declara como creador, el que se declara como el Espíritu que vive en nosotros en el templo. Jesús, el que tiene ese ojo espiritual para canalizarnos a través de él. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias, Blanqui. El Señor proteja tu hogar. Amén. Gracias por revelarnos, Padre, la verdad. Dios me la bendiga. Bendiciones a todos. Gracias por compartir a los que compartieron.